Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Sáname, libérame. Hacia ti levanta. Bienvenidos sean todos a este su programa Minutos de Sanación. Hoy vamos a hablar de una santa muy especial, una santa africana llamada Josefina Margarita Vaquita, pero no vaquita del animalito, sino de afortunada, escrita con B grande, con K, con H, Santa Vaquita. Vamos a hablar de ella, pero para ello vamos a clamar, como siempre, al Santo Espíritu de Dios, para que nos ilumine y nos ayude a discernir todo lo que a través de su historia, a través de su testimonio, nos quiere enseñar. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, ven y ayúdanos a entender, comprender, a atender y sobre todo a transformar nuestra vida con la historia de esta santa. Amén. Amén. Bueno, todo comienza en su vida en aproximadamente, porque no se saben tantos datos de ella, pero lo importante aquí no es el dato, sino qué hizo y qué dejó de hacer. En 1869 comienza su vida en África. Se dice que en un pueblo llamado Olgoza, en Darfur, en África. No conozco mucho África y creo que los de aquí de América no conocemos mucho para esa zona. Creció junto a sus padres, junto a sus hermanos, sus hermanas. Era gemela. Su primer dolor fuerte empieza cuando secuestran a su gemela. Eso para ella fue un impacto muy grande. Los negreros en esa época iban a África a raptar gente para llevarlas a otros continentes, a otros lugares, para usarlos como esclavos. Ella en su autobiografía coloca cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. Cualquiera de nosotros que le rapten un hermano y sea para la esclavitud, pues es un motivo muy grande de sufrimiento. Así comienza su camino en que su corazón se haga cada vez más puro y más santo, porque a veces el dolor te enseña a amar. Ojalá pudiéramos aprender a amar solo en el amor, pero el humano como que experimenta a través del dolor esa cercanía al amor. Y bueno, aproximadamente a los 9 años la raptan a ella. Iba con una amiga, ella era una niña muy obediente, le pidieron el favor de que buscara una fruta y ella fue, y en ese momento pues la secuestran. Tuvo 4 amos que le hicieron daño. Dice que el 4.º amo le hizo mucho daño porque le daba látigos, porque le hizo incisiones en su piel y le colocaban sal para evitar que se le infectara esas heridas. Tenía 114 incisiones en su piel, mucho como Jesús, mucho látigo, mucho maltrato en su cuerpo. Se tenía el pensado antes que los negros eran así como cosas, como animales, y no se tenía el buen trato en esas épocas, 1800, comenzando 1900 tal vez. Gente de muy mal corazón, gente que no conoce a Dios. Le colocaban sal durante un mes en las heridas. Ella dice, sentía que iba a morir en los momentos que me colocaban la sal. Cuenta en su autobiografía. El 5.º dueño que tuvo, llamado Calixto, un italiano, un comerciante, le hizo mucho bien. Ahí fue donde ella volvió a conocer la paz. La paz que tuvo cuando vivía con su mamá, su papá, sus hermanos, la recuperó años después, cuando tuvo ese 5.º dueño. Ese 5.º dueño la trató como miembro de su familia. Tenía una esposa que también la trataba bien. Tenía una hija que pasó a ser como una hermanita menor de Santa Vaquita. Ella era la que la ayudaba en su aprendizaje, en sus quehaceres. Fue así como esa hermana mayor que enseñaba, y se dio cuenta que en esa familia podía sentir paz, podía sentir amor y se podía sentir amada. Tiempo después ellos deciden irse
a otro pueblo y ella pide llorando que la lleven, que ella no quiere perderlos porque ella había entregado su corazón a esa familia y ellos también de algún modo le habían hecho sentir amada y deciden llevársela. Cuesta mucho porque era negra, porque era esclava, donde iban no habían esclavos, pero entonces ellos deciden llevarla ya no como esclava sino como una mujer de servicio para que siguiera cuidando, fuese la niñera de su hija. Con esta niña ella tuvo una empatía muy grande, una relación de afecto, de cariño bastante intensa, bastante bonita, bastante admirable. Dicen que en ese lugar de Italia donde fueron, pudo conocer un convento, pudo conocer la persona de Jesús, pudo conocer escritos de Jesús sin ella saberlos leer. Sencillamente las otras monjas le contaban y ella empezó a admirar a esas hermanas y comenzó a querer ser como ellas, comenzó a querer ser esposa de Jesús, pero ella no tenía bautismo, no tenía comunión, no tenía confirmación y un buen día se dio la gran oportunidad para ella, hizo los 3 sacramentos en un mismo momento. Esa fecha para ella fue inolvidable, fue el 9 de enero de 1890, cuando recibe los 3 sacramentos el mismo día y le dan el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada, porque vaquita significa afortunada. Y resulta que allí logró convertirse en hija de Dios y siguió perseverando en la iglesia, conociendo a Jesús, quiso aprender a leer, a escribir para poder conocer a Jesús. Se esforzó muchísimo y despertó una gran vocación por ser religiosa. Tiempo después, con muchas trabas, porque a los santos como que las trabas los acompañan, porque dice la palabra de Dios que las persecuciones están, pero el que persevera alcanza y con Dios todo se puede. Y ella perseveró para que la dejaran entrar a la orden de las hermanas. Y el 7 de diciembre de 1893, a sus 38 años, pudo convertirse en religiosa. Le costó mucho, pero lo consiguió. Ella trabajaba limpiando, trabajaba cocinando, trabajaba cuidando a los más pobres, a los leprosos, que era una labor que nadie quería hacer. Pero ella era una mujer de temple, era una mujer fuerte, así como era su color de piel, era ella. Ella era fuerte, era valiente. Y cuando estaba con los leprosos y cuidaba a los leprosos y curaba a los leprosos y alimentaba a los leprosos, no se le pegaba. Iban otros de color blanco a querer ayudar y enseguida caían enfermos, se contaminaban, pero ella era una mujer que en la alabanza, en la danza, danzaba como le enseñaron en su pueblo, ella encontraba la fuerza para volverse a levantar y seguir sirviéndole al Señor en el más necesitado. Personas como ella hacen mucha falta en todos los lugares y en todos los momentos. Le costó mucho escribir su autobiografía porque no sabía tanto de ella misma, porque fue muy sufrida, pero logró hacerlo. Después de su muerte, muchas personas conocieron su biografía y muchos comenzaron a admirarla y muchos comenzaron a seguir esa historia y a transformarse y a enamorarse de Cristo como lo hizo ella. Ella tal vez sufrió en carne propia lo que también sufrió Cristo con los látigos y ella eso la conectó en amor y en compasión por Jesús y eso la enamoró hasta el punto que quiso imitarlo desde ese momento para siempre y se dio cuenta que inclusive sin conocer los mandamientos ella los cumplía porque no guardó rencor en su corazón, porque a los que la secuestraron ella dijo si los volviera a ver les besaría las manos, porque gracias a todo lo que ellos hicieron fue que yo llegué a este lugar y pude conocer a Jesús, mi amor, mi amado. Fue beatificada por Juan Pablo II y fue canonizada el 1 de octubre del año 2000 por San Juan Pablo II. Es una historia conmovedora porque no se sabe mucho de la historia de África y la historia de ella es la historia de muchos de los esclavos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de no hacer daño, sino más bien hacer el bien, de orar por todos los que sufrieron esos mismos sufrimientos que ella tuvo y de bendecir al que nos haga daño. Es su gran ejemplo, besaría sus manos. Pídele al Señor en este momento, vamos a pedirle que nos haga bendecir a todo aquel que nos ha hecho daño, pero que ese daño nos acercó a Jesús.
Bendito sea, Señor, por la gracia del perdón que nos enseñas a través de Santa Josefina Vaquita. Gracias porque tú mismo en la cruz nos dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por bendecirnos, por enseñarnos a amar y a perdonar. Que Dios te bendiga. Y recuerda, si quieres compartir tu testimonio, lo puedes hacer. En pantalla tienes cómo comunicarte con nosotros, puedes darnos like y puedes bendecir a todo el que te ha hecho daño. Que Dios te bendiga, te proteja y te guarde. Gloria.